ahí está la fecha. Grupo 01T, ¿no? Grupo 01T. Y voy a explicarles la resolución de esta práctica. ¿De acuerdo? Problema número 1 dice lo siguiente. Ya, acá está. Atención, ¿ah? Dice, para el campo vectorial, y acá me dan el campo, el vector D, y como ven aquí, está en coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Porque fíjense ustedes, el vector D, que en realidad es un campo vectorial, es igual a 10 sobre ρ al cuadrado. Ρ es el radio en el sistema cilíndrico. Luego viene multiplicado por el coseno cuadrado de phi. Phi es el ángulo en el sistema cilíndrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se está observando? Que mi vector D está en coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Entonces, me están dando este campo vectorial. Y me piden calcular, primero, la densidad de carga volumétrica asociada a dicho campo vectorial. ¿Ya? La densidad de carga volumétrica. Luego me piden la carga eléctrica total que está dentro de este volumen. Y luego me piden el flujo eléctrico neto a través de la superficie del volumen descrito. Aplicando esta integral cerrada. Ya saben que eso me representa el flujo. Y me dicen que hay que descomponer la integral cerrada en varias integrales abiertas y proceder a calcularlo. Bien. Acá me piden hacer el dibujo obligatoriamente. Listo. Entonces, para la primera pregunta, mucha atención. Primero me piden calcular la densidad de carga volumétrica. Bien. Para calcular la densidad de carga volumétrica, se debe aplicar el primer postulado de la electrostática, o también llamada primera ecuación de Maxwell, en función, por supuesto, del vector D. Por favor, Lisandro, levanta tu micro un ratito, por favor. ¿Qué significa el vector D? ¿Te acuerdas? Lisandro. Sí, profesor. ¿Qué significa el vector D? No sabría decirle, profesor. El vector D es la densidad de flujo eléctrico. Eso tienen que saberlo, ¿eh? Obligatoriamente, porque de eso vamos a hablar, de eso estamos hablando toda esta primera mitad del curso, del ciclo, perdón. Habíamos dicho en la primera clase que para el desarrollo de este curso vamos a hablar de 4 cantidades fundamentales del campo electromagnético. 4 cantidades fundamentales. Una es la intensidad de campo eléctrico, mejor dicho, el vector E. La otra cantidad fundamental es el vector D. Ambas son para estudiar el campo eléctrico. Y cuando se estudie el campo magnético, en la segunda parte, después del parcial, ahí vamos a hablar del vector B y del vector H. Y en todo el curso se hablará, repito, de estas 4 cantidades fundamentales. Cuando aparece el vector D, para nosotros, eso me representa la densidad del flujo eléctrico. También le llaman desplazamiento eléctrico. ¿Y qué se cumple? De acuerdo al primer postulado de la electrostática o primera ecuación de Maxwell. Miren, acá está. La divergencia de este vector D es igual a la densidad de carga volumétrica.
Esa es la primera ecuación de Maxwell. Y lo primero que tenemos que evaluar en este curso es la primera ecuación de Maxwell. Acá está la primera ecuación de Maxwell en función del vector D, porque también se puede escribir en función del vector E, del vector campo eléctrico, ¿de acuerdo? Pero en este caso está en función del vector D. Levanta tu micro un momentito, Lisandro, por favor. Sí, profesor. Ya, esta ecuación, ¿ya la conoces o todavía? Esta que está Sí, acá coloreada. ¿Ah? sí, profesor. Claro, por favor. Es la primera ecuación de Maxwell. Y es la primera ecuación de Maxwell en función del vector D. Repito, al vector D se le llama densidad de flujo eléctrico, pero comúnmente le llamamos desplazamiento eléctrico. Bueno, uno de los dos nombres, acuérdense. Pero esto es fundamental. Entonces, si la pregunta es calcular la densidad de carga volumétrica, miren, lo único que tengo que hacer es hallar la divergencia del vector D. El operador nabla con el puntito se llama divergencia. Y lo que tengo que hacer es ver en mis tablas la fórmula de la divergencia, pero en coordenadas cilíndricas. Miren, acá está, vamos a marcarlo. Un momento. Vamos a marcar la ecuación de la divergencia. Acá, lo que estoy marcando. Esto está en las tablas. Entonces, ustedes buscan en sus tablas, ya hemos dicho que deben tener ustedes un formulario este ciclo o el próximo o el siguiente año, pero van a tener que hacerlo. Entonces, yo tengo acá la fórmula de la divergencia. Esto lo ven de las tablas, la divergencia de un vector D en este caso. Para coordenadas cilíndricas está dado por esta ecuación. Lo único que tengo que hacer es derivar parcialmente. Esta es una ecuación diferencial. Entonces lo que tengo que hacer es derivar. Aquí está el resultado. Miren, aquí lo voy a marcar. Acá está el resultado. Si tienen por ahí a la mano su examen, deben haber hallado esto. La divergencia del vector D que nos dan es menos 10, ¿no? Menos 10 coseno cuadrado de phi menos 20 seno de 2 phi sobre rho al cubo. Esa es la divergencia y lo único que tienen que hacer es derivar. Esa divergencia da como resultado, porque eso es lo que equivale a la densidad de carga volumétrica. Entonces, esta es la respuesta, la densidad de carga volumétrica. ¿De acuerdo? Listo. Ese era lo único que había que hacer. Esa primera pregunta de este problema vale 2 puntos. ¿Ya? Si lo hicieron así, ya tienen 2 puntos. Segunda pregunta. Calcular la carga eléctrica total que está dentro de este volumen. Miren el volumen mencionado. Ahí está el volumen mencionado. Y dice que para calificar esta pregunta, el estudiante tiene que hacer obligatoriamente el dibujo correspondiente a ese volumen. Veamos acá. Miren, ese es el volumen que deben haber graficado. ¿Por qué? Veamos aquí. Miren. Radio de 1 a 2 metros. Ángulo phi de 0 a pi medios. Y z de 0 a 1. ¿Qué significa eso? Que se trata, miren el dibujo,
de una porción de cilindro. Acá se puede ver, radio va variando de 1 a 2. Como el ángulo phi varía de 0 a pi medios, estaríamos hablando de un solo cuadrante que ocupa esta porción de cilindro. Y como z varía de 0 a 1, entonces la altura de esa porción de cilindro es 1 metro. Bien, este es el dibujo que corresponde. La pregunta es calcular la carga total que está dentro de ese volumen. Y para calcular la carga de ese volumen, miren, hay que utilizar esta integral, que también es bastante conocida. ¿Ya? La carga es igual a la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Esto es conocido. Y lo deben tener en alguna tabla o en algún formulario que ustedes han tenido que hacer. Para hallar la carga, entonces, yo necesito desarrollar esta integral. Hay que reemplazar la densidad de carga volumétrica, que lo acabamos de calcular, ¿no? Acá está la densidad de carga volumétrica, menos 10 coseno cuadrado, menos 20 seno de 2 veces el ángulo entre ρ al cubo. Esa densidad de carga volumétrica lo reemplazan acá en esta integral y el diferencial de volumen también lo reemplaza. En el sistema cilíndrico, el diferencial de volumen es radio, ρ, diferencial de radio, diferencial del ángulo y diferencial de z. Entonces, reemplacen y evalúan la integral. Acá se está indicando. Hay que reemplazar y hay que evaluar la integral. Cuando se hace eso, se tiene el resultado, que acá está indicado. Miren, la carga finalmente va a resultar, ¿no? Aquí está, menos 13,92. Esa es la carga. Por supuesto que como estamos trabajando en el sistema internacional, tiene que estar expresado en coulomb. Entonces la carga es menos 13,92 coulomb. Ojo, salió negativo. Listo. Ya tengo ahí la segunda respuesta. Esta pregunta vale 3 puntos. 3 puntos. Acá está indicado. ¿Ya? Vayan sumando. 2 más 3 ya van 5 puntos. Tercera pregunta. Calcular el flujo eléctrico neto a través de la superficie del volumen mencionado. Calcular el flujo eléctrico neto. Nosotros sabemos, miren acá, ya esto se ha dicho también, que el flujo eléctrico está dado por esta integral cerrada de superficie de este producto escalar, del vector D con el vector diferencial de superficie. Pero esta es una integral cerrada a través de la superficie mencionada. Y la superficie mencionada es la que limita el volumen que nos han descrito y que se trata de una porción de cilindro. Para desarrollar la integral cerrada, tengo que descomponerla en varias integrales abiertas. En este caso, son 6 integrales abiertas. 6, porque son 6 superficies las que limitan a este volumen. Y eso es fácil darse cuenta. Acá hay una tapa inferior y hay una tapa superior. Ya van 2 superficies. Hay una superficie que está en el plano XZ y hay otra superficie que está en el plano YZ. Entonces, sumando ya serían 4 superficies. Y luego hay una superficie, miren, que limita esta cara interior. Esa sería la quinta.
y la otra superficie la que limita la cara exterior de esa porción de cilindro. Son 6 superficies que limitan a ese volumen. Por lo tanto, la integral cerrada se debe descomponer en 6 integrales abiertas. Lo que sucede es que cuando se analiza, se va a comprobar que 2 de esas integrales resultan 0. Por eso que al final acá solamente se ha considerado 4 integrales abiertas. Pero acá está explicado que de las 6, 2 resultan 0. Para eso se tiene que graficar los vectores superficie. Acá hemos dibujado uno de ellos, pero se tienen que dibujar los 6 vectores. Eso es lo que nos piden en la pregunta. Por ejemplo, miren, para la superficie superior, ¿ya? Atención. Para la superficie superior vamos a tratar acá de dibujar su vector superficie estaría perpendicular saliendo. Eso significa que va a estar dirigido hacia arriba. Más o menos ahí se está indicando. ¿Está bien? Para la superficie, para la tapa inferior, el vector superficie estaría vertical, pero en este caso hacia abajo, ¿no? Más o menos acá como lo estamos tratando de dibujar, ¿de acuerdo? Acá sería el vector vertical, pero dirigido hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, se tienen que dibujar, por favor, los 6 vectores, ¿ya? Aquí estamos tratando, bueno, de dibujar, acá hay 1, 2, 3, pero en total son 6. Según el enunciado, miren, vamos a retroceder acá. Esta pregunta vale 5 puntos. Pero para que se califique esta pregunta, se tiene que hacer obligatoriamente el dibujo y los vectores y dibujar los vectores diferenciales de superficie. ¿De acuerdo? Tal como lo estamos indicando hace un momento. Regreso acá. Aquí ya están dibujados 3, faltan 3 más. Y luego lo que tienen que hacer es evaluar cada integral. ¿De acuerdo? De las 6 integrales, 2 resultan 0. Y las otras integrales, acá están sus resultados. Habría que verificarlo. Acá está el primer resultado de la primera integral, este de la segunda, de la tercera, de la cuarta. 2 resultan 0. Hacemos la sumatoria y tengo el resultado. La carga total, el flujo total, perdón, en este caso el flujo total, menos 13,927 en Coulomb. El que ya sabe la teoría recordará de que el flujo total y la carga total tienen que ser iguales. Y acá se está comprobando. En la pregunta B, la carga total resultó menos 13,927 Coulomb. Eso resultó la carga total. Y aquí el flujo total menos 13,927 Coulomb. ¿De acuerdo? Esta última pregunta valía 5 puntos. Entonces tenemos 5 más 3 de la pregunta B y más 2 de la pregunta A. Eso hace un total de 10 puntos, que corresponde al problema número 1. Listo. Pasamos a explicar el problema número 2. A ver, por favor, Lisandro, levanta tu micro y lee solo el enunciado de la pregunta 2, ¿ya? Lo que estoy acá coloreando, ¿ya? Por favor, empieza a leer solo el enunciado, ¿ya? Sí, profesor. Se tienen Léelo. 2 cascarones esféricos conductores de radios R
igual a 2 centímetros y R igual a 5 centímetros, que están a potenciales de 48 voltios y 0 voltios, ¿no? Respectivamente. Si el interior es un dieléctrico perfecto de constante dieléctrica igual a 5, calcular nos pide A, B. Ya. Y eso yo lo voy a leer. Ya, gracias. Miren, se tienen dos cascarones esféricos. Ahí están los radios. Y me dan los potenciales, ¿ah? 48 para el cascarón interior. El de radio 2 tiene 48 voltios y el de radio 5 tiene 0 voltios, porque dice respectivamente, en ese orden. En el interior hay un dieléctrico cuya constante dieléctrica vale 5 y me piden calcular, primera pregunta, la densidad de flujo eléctrico, el vector D. Luego, y me dicen que aplique la ley de Gauss. Ya más. ¿Qué más se les puede ahí dar de información? Ya ahí le dicen que tienen que aplicar Gauss. Luego me piden calcular la intensidad de campo eléctrico. Y para calificar esta pregunta se debe hacer obligatoriamente el dibujo, y en dicho dibujo hay que graficar los vectores D, E y el vector diferencial de superficie. Bien. Acá tenemos la figura correspondiente. ¿De acuerdo? Ahí está bien clara la figura. Son dos cascarones esféricos conductores de radio 2 y radio 5. Acá le hemos llamado A y le hemos llamado B. Se entiende que el primer radio es 2 centímetros y el otro es 5 centímetros. El cascarón interior está a un potencial de 48 voltios y el otro está a 0 voltios, el exterior, lo que significa que está conectado a tierra, 0 voltios. La primera pregunta es calcular el vector D y el vector E en la región comprendida entre los conductores, sabiendo que ahí se encuentra un dieléctrico. A ver, vamos a agregar acá. En esta región, lo que está ahí coloreado, eso corresponde, a ver, a un dieléctrico. ¿De acuerdo? Este es un dieléctrico. Vamos a cambiarle acá de color. Ahí tenemos un dieléctrico. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. ¿Se entiende, no? El dieléctrico es el aislante que está entre los conductores de un capacitor. Esto se trata de un capacitor esférico. Se trata de un capacitor esférico con dieléctrico. Eso se deduce. En algunos problemas no les van a decir que es un capacitor. Acá solamente les dicen que se tiene dos cascarones esféricos y que en el interior hay un dieléctrico. Si se tiene dos conductores esféricos y entre ambos conductores hay un dieléctrico, entonces se trata de un capacitor con dieléctrico. Vamos a escribirlo acá. ¿Ya? Entonces, lo que nos están dando se trata de un capacitor esférico, ¿de acuerdo? Con dieléctrico. A ver, por favor, Lisandro, levanta tu micro. ¿Esto se comprende, Lisandro? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya, ¿se comprende lo que estoy explicando? Sí, profesor. Sí se entiende bien. Bien, gracias. Esas cositas ya ustedes tienen que inmediatamente comprenderlo en un examen de este curso y de los cursos que continúan. ¿Eh? Ustedes van a seguir hablando de capacitores a lo largo de lo que queda en la carrera.
entender qué cosa es un capacitor, cómo está constituido, cómo funciona, para qué sirve, dónde se aplica, etcétera, eso es obligatoriamente que ustedes lo sepan. Por algo son electricistas. Entonces, el enunciado dado corresponde a un capacitor esférico con dieléctrico. ¿Ya? Dieléctrico. Listo. Es un capacitor esférico con dieléctrico. Para calcular, vayamos a las preguntas. Para calcular el vector D, que es la densidad de flujo eléctrico, yo puedo aplicar la ley de Gauss. Acá está la ley de Gauss. La ley de Gauss es la que aparece con integral, pues, ¿no? Acá se observa. Esta es la ley de Gauss. Que no es otra cosa más que la primera ecuación de Maxwell, pero en forma integral. Porque esta expresión se deduce a partir de la primera ecuación de Maxwell. Entonces se cumple que la integral cerrada de superficie de este producto escalar es igual a la llamada carga libre. Y cuando se habla de carga libre, se refiere a la carga en el conductor. Esa es la llamada carga libre, porque son los conductores los que tienen cargas libres. Bueno, hay que desarrollar primero esta integral. Recuerden que para aplicar la ley de Gauss, yo tengo que dibujar en principio una superficie gaussiana. Si no se dibuja la superficie gaussiana, no se puede aplicar la ley de Gauss. Y recuerden que en esta superficie gaussiana se elige un diferencial de superficie, acá está, y sobre ese elemento diferencial se dibuja al vector D, aquí lo tienen, y al vector diferencial de superficie, acá está. Recuerden que el vector diferencial de superficie es perpendicular saliendo de la superficie. Y como la superficie gaussiana es la que está de color azul con líneas punteadas, entonces el vector diferencial de superficie estaría en dirección radial saliente. ¿De acuerdo? Este vector de acá, este que vamos a indicarlo, es el vector posición R. ¿De acuerdo? Ya, este es el vector posición R. Radial, pues. Entonces el vector diferencial de superficie también es radial. El vector D, la dirección y el sentido de este vector D dependerá del signo de la carga del cascarón interior. Y hay que deducir, ¿ya? Eso hay que deducirlo, que este cascarón interior está cargado positivamente. A ver, Lisandro, por favor, levanta tu micro. Sí, profesor. ¿Entiendes tú por qué estoy diciendo que el cascarón interior está cargado positivamente? ¿Entiendes o no? Para explicar, por favor. Sí, profesor, sería mejor que lo explique. Ya, y no entiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué crees? Todos lo sabemos en algún momento. Miren, acá está el dato. Me dicen que el cilindro interior, el de 2 centímetros, está a un potencial de 48 voltios y el otro está a 0. Entonces, vayamos acá al dibujito.
si me dicen que el cascarón interior está a un potencial de 48 voltios, se sobreentiende que ese potencial es positivo, porque si no, me dijeran menos 48 voltios. Lógico, pues, ¿no? Pero si me dicen 48 voltios, entonces eso es positivo. Listo. El cascarón interior tiene potencial positivo. Y si el potencial es positivo, la carga es positiva. Eso se debe saber, bueno, en realidad desde hace varios años. Porque los potenciales llevan el mismo signo de la carga. Eso se le dice al estudiante desde el colegio. Si el potencial es positivo, la carga es positiva. Y si la carga es positiva, el vector D está saliendo. Y cuando se trata de este caso, cuando se desarrolla esta integral y la superficie gaussiana es una esfera, entonces queda, miren, esto que está acá. Esto ya se ha explicado también. Queda el producto de D por 4πr cuadrado, donde 4πr cuadrado es el área de la superficie de esta esfera de la superficie gaussiana. Porque cuando yo integro los diferenciales de superficie para la superficie gaussiana, obtengo la superficie de la esfera de radio R, y eso es 4πr cuadrado. Se despeja D, acá está la respuesta, Q sobre 4πr cuadrado. Pero como D es un vector, entonces le agregan su vector dirección. El vector dirección es a su R, radial saliente. Entonces ya tengo el vector D. Para hallar el vector E, tienen que dividir al vector D entre la permitividad absoluta. Y cuando hay un dieléctrico, la permitividad absoluta es epsilon sub 0 por epsilon sub R. Hacen la división y tienen este resultado. El vector E y el vector D siempre tienen la misma dirección y sentido. Siempre. Si el vector D es radial saliente, el vector campo también será radial saliente. Listo, acá está la respuesta para el vector D y para el vector E. Pero miren que en el numerador aparece Q. ¿Sí? ¿Qué cosa es Q? Acá lo estamos indicando. La carga del cascarón interior. Pero no les dan ese dato. Lo que les dan es el dato del potencial. Les dicen que este cascarón interior está a 40 voltios, ¿no? O 48 creo que dice, ¿no? A 48 voltios. Está a 48 voltios. No le dan la carga, pero les dan el potencial. Suficiente ese dato. Entonces, como les dan el potencial, miren, debo utilizar esta integral de línea para poder hallar la carga. Y esta integral de línea es conocidísima, pues, ¿no? Que la diferencia de potencial es menos esta integral, eso es conocidísimo. Utilizan esta ecuación, reemplazan el valor del campo, evalúan la integral, acá se está indicando, y despejan la carga. Ya está, acá está la carga. Esa carga lo reemplazan en el vector D y en el vector E, y acá tienen finalmente el resultado. Miren, para el vector D, 56,64 sobre R al cuadrado. Ahí está su vector dirección. Y como se trata del vector D, densidad de flujo eléctrico, la unidad Coulomb por metro cuadrado. Pero como acá es un valor pequeño, acá se está expresando en pico Coulomb por metro cuadrado. Y para el vector E, se reemplaza y queda 1,28 sobre R cuadrado. Acá teníamos el vector E, miren, acá arriba, este es el vector E, pero hay que reemplazar el valor de la carga que ya se calculó.
Y cuando se reemplaza la carga, entonces el vector campo es 1,28 sobre R cuadrado en la dirección a su R. Y la unidad del vector campo eléctrico es voltios por metro. ¿Listo? Ya está la respuesta. Esta pregunta A del problema 2, vamos a retroceder, vale 4 puntos. Ahí está indicado, 4 puntos. A continuación me piden calcular el potencial eléctrico en función de R. Ya les están diciendo todo. Hallar el potencial eléctrico en esa región. Bien, para hallar el potencial eléctrico debo utilizar esta ecuación que me relaciona el potencial con el campo. Esta integral de línea es conocidísima. Es una de las ecuaciones que muchos utilizan para resolver problemas electrostáticos. Hay que reemplazar aquí se está indicando, hay que reemplazar el vector campo, hay que evaluar la integral y obtener el potencial. Acá está el resultado. 1,28 sobre R. Bueno, hay que evaluar la integral, es una integral sencilla. 1,28 sobre R menos 25,6. Esa es la función potencial. O lo que sería lo mismo, aquí el potencial en función de R. El potencial es una función de R en este caso. Listo, ya está acá la respuesta. Esta pregunta de calcular el potencial en la región entre los conductores esféricos vale 2 puntos. A continuación nos piden calcular la capacitancia del capacitor esférico. Por favor, levanta tu micro un ratito, Lisandro. Sí, profesor. Ya. ¿Qué cosa es la capacitancia? Dame una idea que tú tengas. ¿Qué cosa es la capacitancia de un capacitor? La capacitancia es la parte de un capacitor, ¿no? Conjunto de... Es un... como a ver, las capacitancias forman un capacitor, ¿no? Es la que almacena la energía, ¿no? Bien. A ver, por favor, para todos. Para todos. Ustedes nunca deben olvidarse, parece que algunos lo olvidan. Son electricistas, por favor. Van a ser ingenieros electricistas. Y hay temas, hay definiciones que nunca deben olvidarse, nunca. Por lo menos tener una idea, ¿no? Se entiende que ustedes tendrían que explicar, pues, ¿no? A cualquier otro estudiante de ingeniería, mecánica, química, ¿qué les digo? De sistemas, hasta los propios electrónicos, ¿no? Ustedes tendrían que explicarles qué cosa es la capacidad eléctrica, qué cosa es el campo eléctrico, qué cosa es la energía electrostática, qué cosa es el potencial. Sí, esa es nuestra especialidad. Hay una idea que siempre se ha utilizado. A mí me la enseñaron, ¿no? Hace 50 años. A mí me dijeron en el colegio que la capacitancia era la capacidad de en esa época le decíamos condensador, ¿no? No decían algo así, sino que la capacitancia es la capacidad de un condensador para almacenar cargas. Bueno, eso es lo que nos dicen en el colegio. Si esa idea por lo menos lo tienen, bueno, suficiente. ¿De acuerdo? También podemos decir que la capacitancia es una propiedad inherente a los capacitores.
Una preguntita, por favor, Lisandro. ¿Tú les sigues llamando condensadores o ya les llamas capacitores? Creo que ahora lo llaman capacitores, ¿no? No, ¿cómo le llamas tú? Ha sido la Ah, pregunta. sí, ya lo conozco como capacitores, ¿Tú les llamas capacitores? sí. Pero creo que antes me decían que era condensadores, ¿no? Pero ahora Sí, sí, veo que es pues hasta ahora algunos le siguen llamando condensadores. Por eso que te hacía esa pregunta. La gran mayoría hasta ahora le siguen llamando condensadores, ¿eh? Pero no es el término que corresponde. Porque condensador en la industria es un recipiente donde se condensa el vapor de agua. ¿Te acuerdas qué cosa significa condensación? Espero que se acuerden. Cuando se habla pues de cambio de estado, que es un cambio de fase de la materia, no de pasa de sólido al líquido a vapor y luego viceversa, ¿no? Por eso que el término condensador no es el más indicado. Porque el condensador en una instalación industrial es todo un recipiente que puede ser enorme, donde el vapor de agua se condensa, se convierte en agua. Ese es el condensador. Entonces, para nosotros ese dispositivo, que espero ya los conozcan algunos, o todos deberían ya conocerlos, ese dispositivo que me almacena cargas eléctricas, su nombre correcto es capacitor. ¿Para qué sirve el capacitor? Para almacenar cargas eléctricas. Y si almacena cargas, almacena energía eléctrica. Y yo les había comentado, ahí les he compartido, me parece, unos links de unos videos sobre historia de la electricidad. Los capacitores se han inventado recién, pues hace menos de 200 años, menos de 200 años. Sin embargo, los primeros estudios de la electricidad y de la generación de cargas es de hace 3000 años. ¿Cuánto se demoró el hombre? Más de 2000 años para poder almacenar cargas. Si ese dispositivo que ahora para nosotros a veces pasa de manera intrascendente, ¿no? Inventar eso, ¿cuánto le ha tomado al ser humano? La capacitancia se define, eso le dejamos como tarea, están en todos los libros. La capacitancia es una cantidad física, es una cantidad escalar, es una cantidad física escalar, que lo debemos, como digo, si ustedes quieren explicarlo como la propiedad, pues que tienen los capacitores para almacenar cargas. Mientras mayor cantidad de cargas almacene, mayor capacitancia tiene el capacitor. Y para eso se le ha inventado el capacitor, para almacenar cargas. Y esas cargas, el capacitor las entrega en algún momento y cumple una serie de funciones, ¿ah? Por si acaso. Sería interesante que alguno de ustedes se exponga sobre aplicaciones de los capacitores y se van a quedar sorprendidos de todas las aplicaciones que tienen los capacitores. ¿Cómo se halla la capacitancia? Bueno, pues esa es una fórmula, pero insisto, fórmula por fórmula no dice nada. ¿Ya? Ahí está la fórmula. La obtienen con tanta información que hay ahora, la obtienen de internet, de algún libro, de alguna separata, etcétera. Bueno, ahí está. Reemplazan los valores, aquí está su resultado. 18,53 es la capacitancia de este capacitor esférico en picofarads. Las capacitancias reales están en picofaradios, nanofaradios, milifaradios, microfaradios. Son capacitancias pequeñas. En este caso, 18,53 picofaradios. Esa sería la capacitancia
de este capacitor esférico. Siguiente pregunta, miren, cálculo de la carga eléctrica del conductor esférico de radio 2 centímetros. Cálculo de la carga eléctrica. Regresemos acá. Acá tenemos el capacitor esférico. Y ya hemos dicho que el capacitor está formado por dos conductores, que se le llama placas o armaduras del capacitor. En este caso, uno es el interior y el otro es el exterior. Esos conductores, que en este caso son esféricos, almacenan cargas, pero de signos contrarios. ¿Qué significa eso? Miren, si por ejemplo, este conductor interior almacena una carga más Q, por favor, hay que deducir que el exterior almacena una carga menos Q. A ver nuevamente, Lisandro, por favor, levanta tu micro. ¿Sabías eso? Lo que acabo de explicar, ¿eso sabías? Que si el conductor interior almacena más Q, el exterior debe almacenar menos Q. ¿Lo sabes eso? Sí, profesor, por la polaridad, ¿no? Polarización. Por el fenómeno de polarización, que es otra cosa. Bien. Eso dice la teoría. Pero por supuesto que la que ahora nosotros estudiamos como teoría ha sido resultado de la experiencia. Creo que eso todo el mundo lo entiende. Nosotros ya la tenemos fácil, como yo siempre digo. A estas alturas, 2022, nosotros y ustedes más, lo tienen más fácil todavía, porque todo ya está establecido. Ha sido descubierto, ha sido encontrado en forma experimental, etcétera. ¿Qué es lo que nos corresponde? Estudiarlo, nada más. Y si hay alguna duda de la teoría, hay que hacer los experimentos. Y con los experimentos se comprueba la teoría. Y nosotros ya debemos saber que un capacitor es un dispositivo eléctrico, no es electrónico, por si acaso. Porque hay algunos profesores de electrónica que dicen que el capacitor es un dispositivo electrónico. No es cierto, es un dispositivo eléctrico que está constituido por dos conductores que le llamamos placas o armaduras, dos conductores que tienen la misma carga pero con signo contrario y que están separados una cierta distancia. ¿Y para qué se utilizan? Para almacenar cargas. Y si almacenan cargas, almacenan energía en el campo eléctrico que se forma entre ellos. Y esa energía se entrega al circuito, cumple una función, cumple una serie de funciones. Bien, entonces me piden la carga, acá me piden la carga, listo. ¿Cómo puedo hallar la carga? Aquí lo hemos hecho de una forma, porque pueden haber varias formas. A partir de la definición de capacitancia. Capacitancia es carga sobre voltaje. Esa es la definición. Y cuando hablamos de definición, no hay nada que discutir. Capacitancia se define como el cociente entre carga y voltaje. Y si yo quiero despejar carga, entonces carga sería capacitancia por voltaje. La capacitancia, ya sea yo, 18. El voltaje, la diferencia potencial es 48 porque uno tiene 48 voltios, el otro tiene 0. La diferencia es 48. Se multiplica 48 por 18 y el resultado 889. Y como es carga en pico, coulomb, porque es una carga pequeña, debido a que acá está la capacitancia en picofarads. Bien, entonces ya tengo la carga, ¿de acuerdo? Y esa carga es positiva. Por último, me piden, miren acá la pregunta, hacer la gráfica de E en función de R, para R mayor o igual que 0. Vamos a graficar cómo se comporta el campo en función de R, de la distancia R. Entonces acá en el eje vertical
graficamos los valores del campo eléctrico y en el eje horizontal los valores de R. A partir de 0, hay un punto cuyo radio es 2 centímetros. Hay otro punto cuyo radio es 5 centímetros. Me piden a partir de 0. De 0 hasta más infinito. ¿Qué sabemos? Que cuando se tiene un capacitor, y esto lo vamos a repetir nuevamente ya creo 20 veces, que en un capacitor solo existe el campo eléctrico en el interior del capacitor. Mejor dicho, acá, entre los conductores. Aquí solo hay campo eléctrico. En esta región interna no hay campo. Acá en la región externa no hay campo. Se demuestra aplicando Gauss. Entonces, miren, para puntos menores que 2, el campo vale 0. Para puntos mayores que 5 en centímetros, el campo también vale 0. Pero para puntos entre 2 y 5, el campo está dado por este valor, 1,28 sobre R cuadrado. Eso lo habíamos determinado, vamos a retroceder. Acá está, miren. 1,28 sobre R cuadrado, ¿sí? Y cuando ustedes grafican esa función, van a obtener una curva de este tipo. Esto sería la gráfica que nos piden en este caso. Ahí se observa cómo está variando el campo eléctrico en función de la distancia R. Bien. Igual que la pregunta 1, igual que el problema 1, este problema 2 también vale 10 puntos. Miren, la parte A, 4. Luego la siguiente pregunta, 2, ya van 6. La tercera, 1, 7. Luego 1, 8. Y la última pregunta, 2, 10 puntos. Más 10 del problema 1 hace un total de 20 puntos. Entonces, ya con esta resolución, por favor, ya ustedes más o menos calculen cuánto sería la nota que tendrían en esta primera práctica calificada. Bien. Levanta tu micro un momentito, por favor, Lisandro. ¿Ya? Sí, profesor. Ya. A ver, me dices si ya está en pantalla una presentación que dice métodos generales. Sí, profesor, se puede ver. Ya, listo. Pasamos al siguiente tema, ¿ya? Entonces, ya tienen ahí la resolución, por favor. Ya ustedes autocalifíquense y más o menos ya tendrán una idea de cuánto es su nota. Lo que vamos a ver a continuación es el siguiente tema. Métodos generales para resolver problemas electrostáticos. Métodos generales para resolver problemas electrostáticos. Antes de ello, por favor, a ver, Lisandro, me dices, voy a poner en pantalla